programada para, voy a hacer como 3 actividades pequeñas. La primera es revisar lo que es la práctica de la teoría crítica. Casi, bueno, todos, si revisaron su libro de calificaciones, tienen el valor completo. Nada más había algunas personas que tuvieron como unos pequeños errores en las respuestas, pero no, pues no les puse ahí nada porque eran muy mínimos. Entonces, mejor prefiero ahorita revisar cuáles son las respuestas correctas y que ustedes ya se fijen puntualmente cada uno en sus respuestas, y si tienen algo mal, lo corrijan. Son detalles mínimos prácticamente. La siguiente parte es que voy a dar el tema de la teoría de la dependencia o teoría neomarxista, y les voy a poner un ejercicio que es muy, muy sencillo, ¿no? Algunos incluso ya lo subieron al Blackboard, pero no era para ahorita, lo vamos a trabajar en clase. Entonces, primero, pues como les comento, voy a presentar, les voy a poner de ejemplo una práctica de una de sus compañeras, que es la compañera Heredia, para que vean aquí las respuestas, ¿no? Entonces me voy a bajar. Eran 3 conceptos los que teníamos que aplicar. El primero era el de ciudadanía transnacional. Aquí la respuesta correcta es que este concepto se manifiesta porque el ciudadano participa en la resolución de una problemática global. En ese ejemplo se veía cómo los ciudadanos, ellos tenían la iniciativa de patrocinar a un refugiado o a un grupo de refugiados. Incluso también tenían la opción de poderlos hospedar en su casa, y ellos pues participaban directamente como voluntarios, ¿no? Entonces ahí se manifiesta un ejemplo de ciudadanía transnacional. Aquí la compañera le puso para muestra a través de patrocinios privados, en donde grupos de 5 o más ciudadanos se organizan para pagar un viaje, una estancia de un refugiado o de un grupo de refugiados sirios. Entonces, esa es el primer ejemplo del primer concepto. El segundo concepto que teníamos que aplicar era el Estado postsoberano. Aquí acuérdense que el Estado postsoberano es el Estado que cede soberanía o cede funciones para resolver una problemática internacional o de la agenda global. En este caso, se manifiesta a través de el trabajo conjunto que hace el gobierno de Canadá con agencias internacionales como la ACNUR, que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, o con otros estados-nación como Jordania, Turquía y Líbano, en donde cooperan y cede también parte de funciones para poder elegir a los posibles refugiados que van a venir a su territorio. Esto Canadá no lo puede hacer solo porque obviamente no tienen una cobertura en donde ellos van a ir hasta el país de origen a elegir a los posibles refugiados, sino cooperan con otros actores para hacer las entrevistas, para hacer la selección y saber a quiénes van a traer a su territorio. El último concepto era el Estado postwestfaliano. El Estado postwestfaliano es aquel Estado que está comprometido a erradicar formas injustas de exclusión y que busca incorporar a todos los grupos que tradicionalmente habían sido excluidos. En este caso, se considera un grupo excluido o un grupo vulnerable a los refugiados y a los migrantes, y mucho más allá de a lo mejor dar un apoyo económico, dar alguna ayuda indirecta para que estas personas puedan salir de un contexto de conflicto, lo que hace pues es traerlos a su territorio para darles derechos y darles ventajas que no hubieran tenido de haberse quedado en ese contexto donde originalmente estaba. Entonces, básicamente esas eran las respuestas que debían tener allí en su práctica. Voy a abrir un poquito aquí también la parte del micrófono o el chat por si tienen alguna duda de esta práctica que hicimos.
Como les comento, no les puse respuestas malas, pero sí había algunas personas que no tenían bien todos los conceptos. Entonces sí les recomiendo que la revisen de nuevo, ¿no? ¿Dudas? Nada más díganme sí o no, por favor. Todo está claro. Todo muy claro. Ok. Bueno, en general estaban sencillos los conceptos, ¿no? Pero como sí son conceptos que no habíamos visto, pues sí entiendo que se puedan llegar a dificultar al momento de aplicarlos, ya en un caso específico. Por eso quiero que quede muy claro para efectos que si les pongo algo así similar en el examen, pues no se vayan a equivocar. ¿Preguntas? ¿No? Ok. Muy bien, entonces me voy a pasar al siguiente tema, que es la teoría de la dependencia. Nada más déjenme aquí ponerles la lectura. Un momentito. Muy bien. Entonces, esta teoría es una teoría que se considera una teoría crítica. A mí, desde mi punto de vista, caería más en una teoría estructuralista. Ahorita les voy a decir por qué, pero aquí en el temario, o en su carta descriptiva o su programa de aprendizaje, viene dentro de las teorías críticas, entonces la vamos a ver así para pegarnos al temario, aunque como les digo, pienso yo que tendría que ser más una teoría que se ve en la unidad pasada cuando veíamos el estructuralismo. Bueno, esta teoría va a criticar o va a debatir un concepto que hemos visto mucho, que es el concepto de interdependencia. Habíamos comentado cuando todavía estábamos en el salón que había una línea muy delgada entre una relación de interdependencia y una de dependencia, y que lo que determinaba cuál era la dinámica, ¿no? Si la inter o la dependencia era precisamente la simetría, esa característica que vimos cuando veíamos a Kevan y Nye. Entonces, en esta teoría, mucho más allá de decir que esa simetría tiende a, digamos, a solo ejercer poder o a hacer esta relación, pues, dispareja, lo que hace es que genera una dependencia, ¿no? Digamos, una subordinación de un Estado frente a otro. Aquí los sectores nada más que vamos a conocer, bueno, vamos a conocer, aparte de los estados, vamos a conocer también a las empresas como actores importantes de esta teoría. Y esta teoría de la dependencia también se conoce como teoría neomarxista. La teoría marxista pues surge a mediados del siglo XIX y nos habla de una realidad social que se traslada directamente a la CRI, es decir, lo que pasa en una sociedad a nivel interno se replica a nivel internacional. Entonces, más o menos todos conocemos los postulados generales de la teoría marxista, en donde se da un proceso de industrialización y a través de este proceso de industrialización se ejercen las relaciones de poder de dos clases sociales, ¿no? O sea, se polariza mucho esto de la estructura social, en donde unos son el proletariado y otros son los dueños del capital, que son los burgueses. Eso se replicaría también a la parte de la CRI. ¿Por qué? Porque habría solo dos tipos de Estado. Uno serían los estados que ejercen el poder, que tienen específicamente poder económico, poder de inversión, poder tecnológico, y que pueden desarrollar una industria pues, de alta tecnología. Y en una segunda clasificación se encuentran esos estados que pues no van a tener acceso a ese desarrollo tecnológico, pero sí tienen pues muchos recursos naturales que pueden explotar, los pueden extraer, pero no los pueden transformar. Entonces lo que va a pasar es que esos estados van a quedar a merced de aquellos que sí puedan transformar los recursos
y que a su vez se los van a vender de vuelta, ¿no? Ya transformados. Un ejemplo podría ser, tienes petróleo, lo puedes extraer, pero no lo puedes transformar en energéticos, en gasolina, lo vendes así como está y lo compras ya transformado, ¿no? Porque no puedes o no tienes la capacidad de desarrollar la tecnología para hacerlo. Entonces, esa sería la descripción del sistema de las RI, así, con esa dinámica que les estoy platicando. Entonces, aquí vamos a ver estos incisos. El sistema económico, pues es un sistema nada más, es que es el sistema capitalista o dominado por las empresas transnacionales, ¿no? Por ende, el sistema de las RI sería, pues, conflictivo y sería basado en una dinámica económica propiamente, en donde los dos estados más importantes, los dos actores más importantes son las empresas y los estados. Aquí sí vamos a encontrar una clasificación de estados, en donde vamos a tener 3 tipos de estado, que los vamos a ver un poquito más adelante, y cada uno pues se va a tener que meter en una clasificación muy concreta de acuerdo a sus características, si son potencias, si son países que tienen recursos, etcétera, ¿no? Entonces, como les digo, la unidad de análisis pues, es el sistema capitalista y los actores son los que ya les comenté. Aquí, déjenme bajar un poco al inciso 3. Okay. Entonces, aquí lo más importante van a ser los conceptos de la tipología de los estados, en donde vamos a encontrar tres clasificaciones que son el centro, la periferia y la semiperiferia. Y vamos a encontrar otro concepto importante que son las relaciones norte-sur. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, esos conceptos nos van a servir para explicar por qué unos estados se desarrollan más que otros, por qué hay algunos que nunca se van a llegar a desarrollar y por qué crecen de manera distinta o por qué este crecimiento es irregular, ¿no? Para eso nos van a servir. Entonces, básicamente la dinámica es la que viene aquí, dice, la teoría de la dependencia afirma que el comercio, la inversión extranjera y la ayuda que los países ricos les dan a los pobres es solamente como un instrumento que funciona para deteriorar, para seguir deteriorando la economía de estos países pobres. Y eso es muy importante lo que dice aquí, la ayuda que le brindan. Pongan mucha atención a esta parte que estamos comentando porque vamos a ver un ejemplo que tiene que ver con esto. Y también vamos a hacer unas críticas, ¿no? No nada más vamos a aplicar conceptos. Entonces, la teoría de la dependencia, pues dice aquí que hay un concepto importante que se llama neoimperialismo. A través de este neoimperialismo es como se hacen esas relaciones de control y de dominio de los ricos hacia los pobres. Entonces, ¿qué es el imperialismo? Habíamos visto antes el imperialismo colonial, creo que el semestre pasado en la clase de introducción, habíamos visto, bueno, que se daban relaciones de dominio, que se llevaban los recursos naturales, que a veces esas conquistas eran militares, pero no siempre, también eran de tipo económico, y en el neoimperialismo se da la misma dinámica, pero se da a través de estos recursos de inversión, ¿no? En donde voy e invierto a tu país, exploto tu mano de obra, exploto tus recursos naturales, utilizo tu territorio, hago a veces que tus leyes tengan que ser más flexibles, más laxas para poder invertir, para poder contaminar, para poder explotar a tu recurso humano. Pero a la vez estoy dando la idea que estoy contribuyendo a tu desarrollo. ¿Por qué? Pues porque invierto, genero empleos, porque hago que tu país sea más globalizado, etcétera, ¿no? Entonces es como un control disfrazado, es decir, te controlo, pero también te ayudo. Más o menos esa sería como la lógica, ¿no? Entonces, ya habíamos comentado esta parte que dice aquí, las naciones de centro
son esas naciones dominantes las que poseen los recursos económicos, tecnológicos y de inversión para poder ir a los países menos desarrollados a invertir y a generar estos empleos y esta economía. También tenemos en un segundo lugar los estados, a ver, ¿dónde está? Creo que es este. Sí, los estados semiperiféricos. Esa es la segunda clasificación. Los estados centros son los estados ricos, los semiperiféricos son aquellos países que antes se les conocía como en vías de desarrollo, que ese concepto ha quedado pues ya un poco obsoleto a partir de este siglo. Ahora se utilizan otras clasificaciones o denominaciones para hablar de estos países, en donde tienen, digamos que un desarrollo o un camino ya recorrido hacia la globalización o hacia la apertura económica, pero no han logrado consolidar todavía los recursos tecnológicos para poder decir que son un estado centro o un estado potencia. Entonces, esos países tienen recursos naturales, han alcanzado ciertas fases de la industrialización, pero no se han consolidado. En este caso, los países semiperiféricos serían ahorita, por ejemplo, las potencias emergentes, las potencias que están en el grupo como, por ejemplo, los BRICS o que están en los últimos lugares de la OCDE o que recientemente se han incorporado a estos grupos como el G20, G8, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, que eso también puede tener una crítica, ahorita lo voy a comentar, no crean que esto es definitivo, ¿no? Entonces, esta descripción también abarca un tercer grupo de estados, que son los estados periféricos. Estos estados periféricos serían como el último punto de la dependencia. ¿Por qué? Porque los semiperiféricos dependen o pueden depender parcialmente de los países del centro, porque tienen todavía recursos para negociar, pero los países periféricos no los tienen. Estos realmente son los países dependientes de los países centro. Son aquellos estados-nación que a lo mejor no tienen recursos naturales, no tienen salida al mar, no tienen una gobernabilidad, no tienen una buena ubicación geográfica, también eso puede ser importante. Por ejemplo, países que constantemente están siendo golpeados por desastres naturales o por golpes de Estado, ese tipo de países, ¿no? Entonces, ahorita podemos poner ejemplos. Los países se clasifican en estas tres categorías y lo más importante de esta teoría es enfatizar una cosa, que ese es como un círculo vicioso, ¿no? Realmente no hay una posibilidad de romper este círculo de dependencia y no hay una posibilidad de subir a otra escala dentro de esa jerarquía. Si tú eres un estado periférico, vas a ser un estado periférico siempre, porque los estados centro buscan pues estar replicando estas dinámicas para que ningún otro estado pueda lograr un ascenso, pueda lograr subir y quitarles un espacio, ¿no? Dentro de esta dinámica, de esta estructura. Entonces están, por eso dice aquí, los países pobres y menos desarrollados están encerrados en esa posición de dependencia y nunca van a lograr realmente subir a otro escaño. Esta teoría también se utilizó más o menos como en la década de los 60 para explicar el tardío desarrollo de países de América Latina. A esta teoría se le conoce como la teoría cepalina, porque fue la Comisión Económica para América Latina y el Caribe quien utilizó esta explicación para hablar de por qué nosotros como países de América no lográbamos romper la espiral de dependencia
con Estados Unidos. Entonces, prácticamente la imposibilidad de que nosotros nos desarrollemos es porque tenemos a un lado a un país que es opresor, que ejerce estas dinámicas de dominio y pues que no nos deja crecer, ¿no? Es lo que dice la teoría. Entonces, vamos a ver estos tres conceptos así rápido porque pues ya los han de haber leído. Entonces, la teoría de la dependencia es esta teoría que nos habla del comercio, la inversión, es para seguir manteniendo estas dinámicas de dominio de países ricos sobre pobres, ¿no? El neoimperialismo es la dinámica o es el método que utilizan los países de centro para dominar a los países de periferia y semiperiferia. Ya sabemos cómo, a través del comercio, la inversión, de la transferencia tecnológica, de los acuerdos internacionales, todos estos son instrumentos para ejercer el neoimperialismo. Y por último, este conflicto norte-sur es esa tensión que va a haber constantemente entre los países ricos y los países pobres, ¿no? En donde los pobres realmente no van a estar conformes con el ejercicio de este dominio que tienen los países más ricos sobre ellos, pero que no tienen posibilidad de romper, no existe pues esa opción, no existe una opción para ellos. Ese es el conflicto norte-sur. Entonces, antes de pasar a las críticas, me gustaría a mí saber si tienen alguna pregunta, alguna duda de los conceptos y de la teoría en general. A ver, ¿preguntas? Profesora, ¿México sería considerado como un país semi o como un país periférico? Pues es un país semi, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, México ya está dentro del grupo de la OCDE. México tiene algunas reformas, o muchas, o casi la mayoría de las reformas que se han hecho en los últimos 25 años están orientadas a una economía pues neoliberal, ¿no? O a insertar a México en el proceso globalizador. Y eso ya son signos que un país está en camino hacia una economía presuntamente desarrollada, no digo así entre comillas, porque me faltan las críticas. Entonces, más que nada sería un país que está como en el punto medio, ¿no? En una transición entre dejar la dependencia y consolidar un desarrollo. ¿Dudas? ¿No? Bueno, si no tienen dudas, entonces a ver quién me podría poner un ejemplo de un país que sea periferia. ¿No? Ahí me lo pueden poner en el chat también. Un ejemplo. Honduras, Cuba, ¿algún otro? Cuba, Honduras. Okay. Venezuela. Bien, por lo general los países, cualquier país de África, exactamente, sí. Los países considerados periferia son en su mayoría, no todos, los países de África, a excepción de algunos países de África, del norte de África o Sudáfrica propiamente, ¿no? Y algunos pocos que no están en estas dos regiones geográficas. También Centroamérica es una zona que se considera dependiente y algunas islas del Caribe, ¿no? También. Entonces, bueno, ahí están algunos ejemplos. Potencias emergentes, pues ya les dije, podrían ser el grupo de los BRICS, que a lo mejor no opera ya como hace 10 o 15 años este grupo, pero sigue siendo un país que agrupa las principales potencias emergentes o potencias regionales, ¿no? En este caso, México no está ahí, pero México es un ejemplo también de la semiperiferia.
Los países centro, pues, y ya para mencionarlos, me voy a ir un poco al tema de las críticas, antes de hablar de los ejemplos. Bueno, me voy a bajar aquí en la crítica. La voy a subrayar. ¿Qué es esto, no? Bien. Entonces, para mí, mucho más que hablar de críticas, podríamos hablar de la pertinencia de esta teoría todavía en estos tiempos, ¿no? ¿Por qué? Porque miren, una de las premisas de esta teoría es que no se puede romper la espiral de la dependencia, pero por lo menos en lo que va de este siglo, y esto no empezó en este siglo, empezó a finales del siglo pasado, hemos visto un conjunto de países que realmente han salido, por así decirlo, de la zona de las vías del desarrollo, que ya no existe ese concepto, pero han salido de ahí, han salido de la parte de la semiperiferia para poder hacer una transición a ser países centro. Entonces, propiamente, aquí les puse yo algunos ejemplos, me estoy refiriendo al caso de Corea del Sur, el caso de China, el caso de Indonesia, el caso de Singapur. Muchos de estos países son pues del sudeste de Asia, ¿no? Y eso tiene un porqué. Al rato lo podemos ver. Entonces, realmente, ¿qué tan cierto es que un país no puede transitar de un estatus a otro? Creo que esta teoría se ha visto muy rebasada con esa premisa, ¿no? Cómo realmente hay países que han logrado romper esa espiral de dependencia e incluso se han convertido en países centro que replican las mismas dinámicas, ¿no? A lo mejor son otras formas de dependencia que son menos visibles porque tienen menos tiempo que lo que hace Estados Unidos, pero finalmente se va a volver a dar esta dinámica de volver a hacer la dependencia. A lo mejor ahí radica la importancia de la teoría, ¿no? En que la teoría nos dice que siempre existe esa relación de centro, periferia, semiperiferia, pero la teoría no nos explica cómo un país puede subir de un estatus a otro. Esa es la principal falla de la teoría. Y entonces realmente no es una falla de predicción, a lo mejor es una falla de cómo se aplican estas dinámicas a los tiempos actuales, ¿no? En donde si un país se lo propone y hace las reformas adecuadas en el tiempo adecuado, puede lograr romper esa espiral de dependencia. Es un periodo de largo plazo, como ya se demostró en el caso de China o en el caso de Corea del Sur o de Indonesia, pero no es imposible. Muy bien, entonces no sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario, preguntas. ¿No? A ver, los quiero oír. Yo no tengo ninguna duda. No tiene ninguna duda, todo bien, ninguna. Bueno, aquí me llama la atención porque siempre cuando vemos este tema, siempre me preguntan, bueno, ¿y cómo estos países que mencionó usted lograron romper la espiral de la dependencia? Porque la teoría no lo explica. La teoría no nos dice qué es lo que tiene que hacer un país para romper la espiral de la dependencia, pero hay ejemplos de países que lo hicieron. Entonces me llama la atención que no sientan ese tipo de curiosidad, ¿no? De a ver cómo le hicieron, qué es lo que no hicimos nosotros, porque México lo puede hacer. Si ellos lo hicieron, nosotros lo podemos hacer. Corea del Sur hasta hace poco tiempo no era muy diferente a lo que es México. Culturalmente sí, en otros aspectos no. Pero bueno, entonces, si no hay dudas, preguntas, comentarios, etcétera, etcétera, voy a poner aquí, permítanme un momentito. Les voy a poner una liga.
Y ya se me perdió. A ver, un momento. Bueno, la idea es que ahorita tomen unos 15 minutos para una práctica. Ya ven que todos los temas llevan práctica, ¿no? Son 3 prácticas de 10 puntos en total. Entonces, que ahorita tomen unos 10 minutos para realizar la práctica que tiene que ver con esta teoría. Realmente es algo que pueden hacer, perdón, 15 minutos, pueden hacer, no se van a tardar, es un texto muy cortito que se los voy a poner aquí en el chat, es una liga, de hecho, aquí está. Entonces, esta lectura se trata de todas las dinámicas que ha trabajado China en el continente africano. Es muy interesante porque China es, digamos que, el país por excelencia que, al menos en la época contemporánea, en este siglo o finales del siglo pasado, se ha acercado más a este continente, pero se ha acercado con ciertas estrategias muy, muy específicas. Les voy a explicar algo muy rápido, ya que no preguntaron. China tiene programas de cooperación muy importantes, no solamente para África, sino para nuestro continente, para América. China tiene maneras de invertir muy particulares que no se parece a lo que hace Estados Unidos. Ellos han creado bancos de inversión, bancos de desarrollo, en donde tienden a hacer esta parte de te voy a dar un préstamo y lo vas a invertir en un proyecto muy específico, pero este proyecto se va a llevar a cabo con mano de obra china o se va a llevar a cabo bajo el liderazgo de los ingenieros chinos o con la tecnología que me vas a comprar a mí, a China, etcétera. Entonces, en este caso, China ha desarrollado sus propias herramientas de cooperación, así se llaman, cooperación al desarrollo o cooperación sur-sur. Son conceptos importantes en la CRI, los van a ver luego. Entonces, ellos han desarrollado estas herramientas y se van acercando a países que a lo mejor a Estados Unidos pues no le habían llamado tanto la atención o no se habían acercado, porque China tiene una particularidad, una característica muy importante que es muy pragmático y lo van a leer ahí en el texto, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, realmente a China pues no le interesa si tú eres dictadura, si eres democracia, si eres un país que respeta los derechos humanos. Ellos lo que quieren es acercarse, invertir, utilizar los recursos y ganar. A diferencia de Estados Unidos. Estados Unidos sí tiene esta parte de mis socios tienen que tener una democracia, tienen que ser países políticamente afines a mi sistema capitalista, tienen que tener una estructura muy particular para poder hacer acuerdos con ellos o hacer estos instrumentos de libre comercio, ¿no? Y esa es la diferencia entre los dos. A China no le interesa, China es pragmático, él no va a ir a transformar tu sistema político, al menos no así violentamente, agresivamente, tiene otros métodos, y Estados Unidos. Entonces, de eso se trata esta lectura. Ustedes van a ver, dice ahí, pues, la dinámica de China en África, qué instrumentos utiliza, pero eso no es lo más importante. Lo más importante que quiero que identifiquen en esta lectura son los instrumentos que pueden generar dependencia, ¿no? Entre estos dos actores. Y ahí vienen varios, desde políticos, económicos, culturales, inclusive, que los tienen que identificar. Entonces, esa es la práctica. Ahorita, algunos ya la hicieron, ¿verdad? No todos, pero les voy a dar unos 15 minutos para que la hagan. De hecho, está en Blackboard, ahí la pueden ver. Aquí les puse la liga. Y no la tienen que subir ahorita a Blackboard. Ahorita es nada más hacer los puntos para poderla comentar en 15 minutos más y ya les voy a dejar el resto del día para que la suban, ¿ok? Entonces son las 10:07. Regresaríamos en 15 minutitos para comentar los puntos de la práctica. No sé si tengan alguna pregunta. Yo tengo
Problema, es que ayer que quise enviar la tarea, lo mandé a la práctica y no lo mandé a la tarea. Pero ahora lo mandé a la tarea bien, pero pues ya no me deja entrar Subirlo. otra vez a la práctica. Ok, ahorita te lo arreglo. Entonces, en lo que ustedes trabajan, los que el resto que no lo ha hecho trabajan, lo arreglo para que lo puedas subir. ¿Ok? Ok, gracias. ¿Más dudas de los que no han trabajado todavía la práctica? Ahí les puse la liga. ¿No? ¿Todo bien? Yo no la he abierto, pero ahorita voy a checar Ah, para ok. saber. Sí, chequenla. Está muy sencillita la lectura, es algo muy concreto, ¿no? Entonces, nada más es identificar los puntos en donde se genera la dependencia entre China y el continente africano. Y pues yo voy a dejar aquí abierta la llamada y todo. Nada más voy a quitar la cámara y en 15 minutos regreso para ver sus resultados, ¿ok? ¿De acuerdo? Sí, maestra, de acuerdo. Bueno. Maestra, una pregunta. A mí no me deja entrar a la actividad. Me dice que no está disponible. Ok, a ver. Oh, sí, ya. Visible. Ahí está ya. Ya debe de estar visible. Sí, ahí está. La pueden consultar aquí mismo en Blackboard y si ya la hacen de una vez la pueden subir. Si no, la suben más tarde. La dejé para todo el día de hoy, ¿no? No pasa nada. Ok, pues ahorita nos vemos, ¿no? Regreso. Ok, profe. Muy bien, gracias.
Bueno, vamos a continuar para ya ir cerrando también el tema. Me gustaría pues que ahora participaran ustedes con lo que revisaron allí en el texto sobre pues las acciones que generan dependencia en estas relaciones entre China y el continente africano. Pues aquí abro el micrófono. Les voy a pedir que pues si van a participar, sí sea verbal, por favor, no por chat. Gracias. Quien guste participar. Profe, bueno, yo al menos miré mucho esto que es lo de los créditos, cosas así. O sea, se fueron más a lo financiero, ¿no? Creo yo. Y también, pues mencionaron la nueva ruta de la seda, que yo creo que también decía que si no se podía pagar la deuda, que le podían ceder partes. O sea, pues ahí es obvio que ya tienen, porque según yo, para todo esto de la ruta de la seda, los puntos que tienen marcados son como que China quiere poner bases de su ejército en el extranjero. Entonces, pues esa nueva ruta de la seda va a pasar por África y no solamente ha pasado también, o sea, en este texto se enfoca en África, pero también China ha estado en Oman, creo que es, por debajito de Arabia Saudita, o sea, han pasado por todas esas, por todas esas partes, por toda esa parte. Entonces, pues, yo creo que se están yendo más como por dependencia económica, más que otra cosa. Ok, muy bien. Entonces, en este caso, el compañero nos señala que hay una tendencia a acentuarse económicamente, ¿no? No tanto que haya una influencia en materia política, como habíamos comentado, ¿no? Lo que pasa es que ellos son más pragmáticos, como ya expliqué antes de empezar. Muy bien. Por ejemplo, ¿en qué áreas podríamos destacar que se da esta dependencia económica? Si alguien más quiere participar, adelante. ¿Eh? ¿Qué observar? ¿Cuál es la dinámica? A ver. Profe, ¿cuál fue la pregunta? Sí, es que el compañero enfatizó que la dependencia se da más en áreas económicas. Entonces yo preguntaba qué son cuáles se pueden observar que son las más importantes, ¿no? Pues menciona que China ayuda a la infraestructura de África. No sé si ese sea un punto. Bien. ¿Alguna otra? Profe, Sí. pues yo creo que en el texto habla mucho de la minería y de la obtención de materias primas que son necesarias obviamente para la manufacturación o para la producción de bienes en China o en África. Y también es pues muy conocido que China invierte fuertes cantidades de dinero fuera de sus fronteras en materia de infraestructura. Y creación de inversión en aeropuertos, puertos y carreteras en todo el mundo. Como parte de su red pues de ayuda, entre comillas, yo no creo, nada más, no creo que sea económico, sino también político, extender el soft power, que lo vimos, y tener una presencia global más alta. Ok. Muy bien, entonces aquí, por ejemplo, tú observas que no solo es lo económico, digo, ¿qué te da a entender eso? Que no nada más estamos viendo influencia económica. Bueno, pues ahí menciona un ejemplo, esa lectura menciona el ejemplo de la votación en las Naciones Unidas de la resolución para ver quién era China, que pues se ganó pues prácticamente comprando influencia. Aparte,
China acaba de abrir, bueno, no acaba, pero abrió una base militar en Eritrea, en el continente africano. Entonces, eso creo que era su primera base fuera del país. Entonces, y justamente la coloca en parte donde quiere hacer su nueva ruta de comercio de la seda. Entonces, yo creo que todo es parte de un plan multifacético, ¿no? Sí. Que busca economía, política y pues ahora sí que todo para convertirse en la primera potencia, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? Digo, yo puedo decir más cosas, pero pues esa práctica es para que apliquen los conceptos que vimos ahorita, ¿no? Hace un momento. Entonces sí, pues les pediría que hablen más ustedes, por favor. A ver, yo, profe, ¿Sí? también mire que dice que China usa África como una ruta de comercio y también para una ruta de seguridad marítima. Y le llaman como que África es parte del collar de perlas de China. Y aparte que los dos tienen ganancias mutuas, y menciona win-win, ya que China invierte en África, pero porque le conviene, porque es un país estratégico para China, para Pekín, y pues influye tanto económicamente como política y culturalmente, lo que yo conté. Así es, sí, exacto. De hecho, aquí en una parte del texto se aplica este concepto que vimos hace un momento, que es el neocolonialismo, ¿no? Porque finalmente la dominación o la entrada de China al continente africano sí se da a través de estos instrumentos de cooperación al desarrollo, que son propiamente en una primera parte económicos. O sea, en este caso es una inversión pues de tipo extractivista, ¿no? En donde se llevan pues que el petróleo, el coltán, otros recursos que le interesen. También, por ejemplo, no lo menciona este texto, pero en el sector alimentario es muy importante la presencia de China en África. Pero pues va mucho más allá, ¿no? Finalmente, sí, este es un apoyo que tiene un costo, no apoyo, sino esta dinámica de inversión tiene un costo que finalmente China lo va a obtener a través de ¿qué? Pues de una presión que puede ejercer para ciertas decisiones en el seno de las Naciones Unidas. Digo, finalmente China es un continente muy grande, que tiene una representación importante en este organismo internacional, y en otros temas como por ejemplo el tema de Taiwán, ¿no? Que también es muy, muy importante para China, es un tema fundamental. Finalmente, aquí lo que es muy destacable es que esta cooperación al desarrollo, esta cooperación sur-sur que se da por medio del Banco de Desarrollo Chino y por medio del proyecto de la Ruta de la Seda, son instrumentos que se van a tener tarde o temprano que regresar, porque aquí una característica que tiene China es que China sí cobra. China no es como el FMI, que de repente a veces perdona cierta parte de la deuda a algunos países, les condona intereses. En este caso no, esta dependencia es mucho más ruda, o sea, se tiene que pagar. China es un buen acreedor que cobra, y no, a lo mejor no se cobra siempre con recursos económicos, sino se cobra con recursos de influencia, o se cobra con recursos naturales, o con estos proyectos grandes de infraestructura como los que propone la Ruta de la Seda. Ese es un monstruo de infraestructura, ¿no? Que se va a hacer. Entonces hay que poner mucha atención a las zonas de influencia que China va creando alrededor del mundo. O sea, África es solo una de ellas. Como mencionó ahorita, no sé, uno de sus compañeros, no es la única. Hay zonas de influencia muy importantes aquí en el continente americano. Que México no esté dentro de esa a lo mejor grupo de países que hace fuerte a China, no está todavía. Ha habido intentos, pero no se ha consolidado. Entonces, pues finalmente
es una nueva forma o otra forma de dependencia, ¿no? No es nada nuevo. No sé si haya preguntas, comentarios de este tema. Digamos que hasta aquí llegaríamos con este tema, entonces quisiera saber si quedó claro, por favor. ¿Dudas? Yo no tengo dudas. ¿No? Todo claro, dice aquí. Todo claro, Sotelo. ¿Los demás? Todo bien, todo bien, todo claro. Muy bien. Entonces, ninguna duda. Aquí les voy a dejar abierta la práctica para que ahorita nada más era para que lo identificaran rápidamente y poder hacer una revisión aquí entre todos, que al final pues no participaron mucho, pero bueno, la idea era aportar y ya con calma tienen el resto del día para subirlo. Nos queda un tema que es la teoría constructivista. Entonces, prácticamente mañana estaríamos cerrando con los temas ya del semestre. Nos quedaría la próxima semana para el último examen. Ustedes me dicen si quieren lunes o martes. Podría ser que el lunes hiciéramos como un repaso y que el martes fuera el examen. O ya nos vamos directo al examen el lunes. Ahorita, por favor, rapidito, me dicen qué prefieren aquí. Yo creo que estaría bien que el lunes fuera el repaso y el martes el examen. Ok, entonces mañana nos miraríamos a las 11 para la última clase y el lunes de la semana que entra un repaso, el martes abro examen. Pienso que va a ser algo parecido como lo que hicimos la unidad pasada, pero pues ya les explicaría mejor, yo pienso que mañana, para pensar un poco cómo lo voy a estructurar, ¿no? Entonces, si no hay más preguntas, pues nos vemos el día de mañana, ¿ok? Gracias, profe. Hasta luego. ¿Sí? Muy Sale, bien. profe. Hasta pronto. Les subo al ratito, esta clase se las voy a subir allí al Blackboard, ¿eh? Nos vemos pronto. Mañana, pues.